del tema en esta noche se llama el problema. Oramos. Dios, queremos darte gracias en esta noche por el tiempo. En mi caso, algo nuevo para aprender a través de la tecnología. Guíanos en este tema, guíanos en la parte tecnológica y en la parte de tu palabra, que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias por cada uno de los que están conectados, por los que se van a conectar. Gracias por tu amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Punto de partida es una serie, hermanos, que, como dijimos en la iglesia cuando empezamos, no es una serie nuestra, es escrita por un pastor que se llama Andy Stanley, que es una serie creada para personas que tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a Dios. La primera lección que vimos tenía que ver con el comienzo, y dijimos que todos tenemos un punto de comienzo, todos tenemos un punto de inicio o un punto de partida donde arranca nuestra historia de fe, donde iniciamos con nuestra fe. Tal vez podríamos decir que tomemos unos segundos ahí donde está cada uno de ustedes y puede tomar un tiempo para recordar cuándo fue que usted vino a Cristo. ¿Cuándo usted por primera vez o cuándo fue aquel momento en que usted decidió creer, confiar, aceptar, seguir a Cristo como Dios, como el Señor, como el Salvador de su vida? Para algunos fue tal vez muy niño, para otros tal vez menos, para otros tal vez están en ese proceso de decir, ok, yo todavía estoy en ese proceso de si lo acepto o no lo acepto. El fundamento espiritual que establecimos de niños, en este momento no es suficiente para nuestra etapa adulta. Ese punto de partida que nos ubicó cuando éramos niños o cuando teníamos la edad que teníamos, en este momento de la vida no es suficiente. Hay algo más que necesita o se necesita. También hay un término que se usa mucho, es muy usado, muy usado por todos los que están estudiando, quieren compartir o han compartido en algún momento de Dios. Y mucha gente lo dice, la Biblia dice. Es un término que resulta a veces hasta chocante. Para algunos, cuando uno dice, la Biblia dice, ya como que se cierran su mente, cierran su corazón y no están como dispuestos a seguir el tema porque solamente por de haber dicho, la Biblia dice. Igual, el punto de partida no puede ser la Biblia dice, debe haber algo un poco más. Hay otra palabra que es interesante. Es una palabra que tiene que ver, normalmente cuando se habla desde la perspectiva de religión, desde la perspectiva religiosa. Es un término teológico, es un término que tiene que ver, todo su término y toda su forma de ser de la palabra tiene que ver con Dios. Muchos lo usan como un término de culpa, de condenación. Es el término pecado. Sí, pecado. Pecado la gente lo usa para decir, para usarlo desde esa perspectiva pecaminosa. Pecado, la definición de pecado, o pecado, perdón, es diferente o no tiene que ver nada con error. Pecado y error es diferente. Error
El pecado lo usamos desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva eh, de haber roto relación con Dios. El pecado lo usamos para muchas veces sentirnos culpables, condenados, en algunos casos hasta sentirse sucios, que no son aceptados por Dios. Es una declaración a veces un poco difícil el tema en sí, ¿verdad? Pero este es el término pecado. Error, error, se usa para alivianar el término de pecado. Es una palabra que está muy de boga, muy de moda. Es usada por muchos en todos los aspectos de la vida. Y se usa para suavizar precisamente el término pecado. Para hacer menos grave la idea de pecado. Usamos normalmente el término error con otras palabras a la par, que no sabía o no conocía. A veces alegamos ignorancia en lo que estamos haciendo. La verdad, con respecto al error, es que muchos se equivocan y cometen errores a propósito. Voy tarde a una reunión, sé que es mi culpa, se me olvidó una cita importantísima con mi esposa, eh, se me olvidó hacer algo, hice o cometí un pecado en cuanto a mentir y cosas de ese tipo. Entonces, normalmente decimos, es que me equivoqué, perdón, es un error. Y muchos de estos errores hasta a propósito. Sabemos que vamos tarde, estamos siendo irresponsables en nuestra llegada y entonces desde ya vamos planeando qué le vamos a decir al jefe porque llegamos tarde. Y nunca le decimos la verdad, siempre. Y entonces esto es un error. Los errores son planeados muchas veces. Los errores se cometen premeditadamente, repetidamente. Todo esto es siempre algo más que un error. Fue mi error pasar por esa cantina, fue mi error llevarme a la compañera de trabajo y dejarla en la casa. Pecado y error son dos cosas diferentes. ¿Qué hacemos con el error? ¿Qué hacemos con el error? Un error se corrige, ¿sí? Un error se corrige. No necesariamente tenemos que pedir perdón cuando cometemos un error. Por ejemplo, compro una talla de zapatos equivocada para regalárselo a mi esposa o a mi hijo o a mi hija. Cometí un error, no me acordé el número de talla y pues corrijo el error, llevo los zapatos y me los cambian por otro. Eso es corregir un error, eso es un error que se puede corregir. O cuando vamos para algún lado y la dirección que tenemos no nos la dieron muy bien y doblamos a la derecha en vez de la izquierda, eso es un error, podemos corregirlo. No somos juzgados o condenados por ello. Simplemente fue un error y lo podemos corregir. Entonces, el error es diferente a pecado. Pecado sí necesitamos confesión, pecado sí necesitamos confesarnos. ¿Qué es entonces pecado? Podríamos decir de una vez. ¿Qué es pecado? Pecado es como lo tienen ahí, ¿verdad? Es saber lo que no se debe hacer, pero de todos modos lo hago. Es una definición interesante, ¿verdad? Pecado entonces es saber lo que no debo de hacer, pero de todos modos lo hago. Conocer que es malo y de todas maneras hacerlo. No sé si concuerdan conmigo en esta definición, pero normalmente cuando oímos a la gente decir, es que yo no sé por qué lo hice, yo sé que no lo debo de hacer,
pero lo sigo haciendo, lo sigo practicando. Sé que no podría, que no debería hacerlo, pero de todas maneras yo lo hago. Esto es pecado. Esto es pecado. Entonces, pecador es básicamente uno que está consciente de lo que no debe de hacer y aún así decide hacerlo. Ese soy yo, ¿verdad? Y ese puede ser usted, o es un montón de gente que anda en la calle que es exactamente lo mismo. Son pecadores, no cometemos errores, no hacedores de errores, sino pecadores. Y tenemos problemas con ese término. Tenemos problemas con el término de pecado. El pecador es aquel que está consciente de lo que no debe de hacer y aún así decide hacerlo. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca del pecado? ¿Cuál es la posición de Jesús acerca del pecado? Fuera de todo aspecto religioso, Jesús habla muy claro del pecado, no solo desde la perspectiva religiosa o de alguna religión cualquiera que sea, sino este es su concepto de Dios, de Jesús, con respecto al pecado. Lo primero que Jesús dice en Romanos capítulo 3, verso 10, dice que no hay justo ni aún uno. Y eso yo creo que todos los que están con nosotros conectados ahorita pueden estar asentando con su cabeza un sí o un no. Pero la verdad es que no hay justos. No hay justos, no hay uno solo que no haya cometido pecado. No estamos juzgando a nadie, no estamos diciendo que es uno más o menos pecador que otro. No, es que Jesús lo que dijo es que no hay justo. O sea, no hay una persona que no haya cometido pecado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Igual en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Analicemos esto un poquito. Jesús dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, eso me incluye a mí, lo incluye a usted también. Amén. ¿Verdad? Entonces, ni modo, todos estamos metidos en el paquete. Y lo vuelve a repetir en el versículo 23. Todos pecaron. Para este pecado lo que hizo fue que abrió una brecha, creó un muro, hizo una separación de Dios y el hombre. Dios creó al hombre desde el inicio para que tuviera relación con él. Dios es un Dios que quiere tener relación con el ser humano, con nosotros, con hombres y mujeres. Él ama a la humanidad, Él lo ama a usted, me ama a mí, a pesar de que seamos pecadores. Este pecado lo que hace es que nos destituye. Esa palabra destituidos quiere decir separados, apartados de la gloria de Dios. Al final, creo que todos queremos experimentar esa gloria de Dios en presencia, en carne y hueso, digámoslo de alguna manera. Pero el pecado es la barrera que tenemos con respecto a esta relación con Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces, ahí es donde tal vez muchos empiezan a ver, ¿cómo lo digo? Empiezan a ver que hay un vacío en su vida y empiezan a experimentar que hay algo en su corazón o en su vida que todavía no está satisfecho, no está lleno, no está completo y empezamos algunos a buscar por diferentes maneras o en diferentes maneras cómo llenar ese vacío. ¿Cómo poder sentirnos llenos? Jesús dijo, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo que Jesús no hace es que nos condena. Él sabe que todos somos pecadores, pero no nos señala, no nos condena. No hace del pecado un instrumento de condenación. Déjenme contarles una historia muy conocida.
La encuentran en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. La historia de la mujer samaritana. Es una historia, creo que por todos conocida. Resulta que hay una mujer que es sorprendida en el acto del adulterio. Y la toman, la agarran, se la llevan, la ponen a los pies de Jesús y le dicen a Jesús, mira, esta mujer fue sorprendida, fue encontrada en el mismo acto del adulterio. A lo tico la llevarían a un juzgado de fragancia. Entonces, Jesús se vuelve a la gente, ¿verdad? Porque la gente le dijo, mira Jesús, o mira, lo que la ley dice es que las personas que son encontradas como a ella, la ley manda a juzgarlas. ¿Tú qué dices? O sea, se la ponen un poquito ruda. Jesús se queda viendo a la gente, a la multitud, se queda viendo a la mujer y le dice a la gente, el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, el que nunca ha pecado, ya había dicho que todos somos pecadores, ya había dicho que no hay justo ni aún uno, pero el que esté libre de pecado dice que tire la primera piedra. Y empezaron a oírse piedras, pero no en el cuerpo de la señora, sino que empezaron a oírse piedras caer al piso y la gente empezó a caminar, empezó a irse. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Todos de una u otra manera han pecado. No que un pecado más pequeño que otro. Todos hemos pecado. Todos. Jesús se vuelve donde la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Porque todos se fueron. ¿Dónde están los que te juzgan, mujer? Y entonces ella le dijo, él le dice, perdón, él le dice en el versículo 10, todos se fueron, no hay ninguno. Entonces la mujer se vuelve a ver al Señor y le dice, ¿ninguno, Señor? Como todavía dudando de que Jesús la iba a señalar, le iba a poner el dedo en la llaga o la iba a martirizar por lo que había hecho. Ella le dice, ¿ninguno, Señor? ¿Estás seguro? ¿Y tú qué piensas? No nos dice el texto, pero nos lo deja entrever. Sí, no hay ninguno. Todas las piedras quedaron en el piso, ninguna persona estaba ahí, todos se habían ido, y ella, al decirle al Señor, ninguno, Señor, entonces Jesús le dice, ni yo te condeno. Porque Jesús no vino a condenar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar al hombre y a la mujer que ha pecado. Él lo dice con mucha claridad. Dios muestra su amor para con usted y conmigo, en que siendo pecadores, Él murió por usted y por mí. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no condenó a la persona, aborrece el pecado, no le gusta que mintamos, no le gusta que pequemos, no le gusta que hagamos las cosas malas que no debemos hacer, pero no nos condena, no nos pone ese dedo justiciero. Le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, yo digo que aquí hay un problema, ¿verdad? Porque si Jesús no me condena, entonces el problema no es Dios, el problema es usted, o el problema soy yo, porque yo me autocondeno, y otros me condenan o yo me autocondeno. El problema soy yo, el problema es usted. La pregunta que yo podría hacer es, ¿por qué no puedo hacer lo que debo hacer? ¿Por qué no puedo hacer lo que debo hacer? ¿Por qué usted no hace lo que usted sabe que debe de hacer?
¿Por qué? ¿Por qué me resisto a la idea de aceptar que puede ser un problema de pecado? Nos cuesta aceptar que somos pecadores. Nos gusta pensar como seres humanos que tenemos muchos errores, que podemos solucionar algunas situaciones, aliviar algunas otras, esconder algunas, tapar, esconder, ocultar la verdad. Pero si usted le pregunta a la gente si es pecadora, la gente va a decir que no. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Porque el pecado no es un error. El pecado no es un error. Ahora, por errores cometidos, hay muchas personas que pagan buenas cantidades de dinero a psicólogos y a psiquiatras para poder ayudar a levantar un matrimonio, para poder salir de depresiones. Por errores, muchos matrimonios buscan consejerías para poder ayudarse a salir adelante. Por errores, las familias se han destruido. Muchas veces por un error decimos que nadie es perfecto, que todos cometen errores, y eso es verdad. Pero una cosa es un error y otra cosa es un pecado. Nosotros debemos de entender que necesitamos ayuda con nuestros pecados. Y el único que puede ayudarnos es Dios. Si no aceptamos el hecho de que somos pecadores, entonces no podemos ser restaurados. Porque somos restaurados de nuestra vida pecaminosa, somos restaurados de nuestro pecado. Los pecados son los que han roto la relación con Dios, y esa relación con Dios tiene que ser restaurada. Para poder restaurarse esta relación, yo y usted necesita reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, que no son errores, que es el pecado que está en mí que ha hecho que yo rompa mi relación con Dios y con la gente que me rodea. El pecado, a diferencia del error, necesita pedir perdón. Muchas veces pedir perdón no es suficiente. Si no reconocemos que cometemos pecados, si seguimos pensando en que son errores, el pedir perdón no es suficiente. El pedir perdón se nos queda corto. Déjeme nuevamente mencionar una historia bíblica acá, tan conocida, tan popular como la anterior a la mujer samaritana. La historia del hijo pródigo, en Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículos 21 en adelante. Los pongo en contexto. El hijo menor le dice al papá, papá, dame los bienes que me corresponden, porque ya quiero irme. Y ahí solo el hecho de hacer eso fue algo fuerte, algo duro, porque la herencia normalmente se reparte cuando papá muere. El hijo le estaba diciendo, papi, yo no me interesa que usted siga vivo, para mí ya usted esté muerto, dame lo que me toca y yo me voy. El padre decide darle lo que le toca al hijo. Este se va, lo gasta o lo malgasta en situaciones que no debe hacer. Se va a otro pueblo, estando en una situación ya pobre, paupérrima, a un grado tal de haber gastado todo y lo único que pudo conseguir era cuidar cerdos, lo cual ya para una persona judía era malo. Bueno, lo único que logró conseguir fue alimentar a los cerdos, y yo normalmente digo en esta parte, me gusta decirlo, él le pedía comida a los chanchos y los chanchitos siempre le decían no, no, no. Entonces tenía hambre, la verdad es que tenía hambre porque no había podido comer
nada, ni los cerdos compartían con él la comida. Este hijo piensa y rectifica y cambia. Y entonces él dice, yo he pecado, yo he pecado. El hijo empieza a pensar, mira, qué montón de errores cometí. No, él dijo, yo he pecado. Él dijo, entró en conciencia, he pecado contra el cielo y contra Dios. He pecado. Y dice, me voy a levantar y voy a ir donde mi papá y le voy a decir a mi papá, papi, he pecado, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y es muy probable que sea verdad. O sea, ya había gastado todo, ya había malgastado el dinero. Es muy probable que tal vez el papá le hubiera dicho, no, y sí, tenés razón, ya no sos mi hijo, ya lo gastaste. Pero vea el dato que me interesa resaltar acá, es que el hijo decide entender que es pecador, que él ha pecado. Y el pecado no era solo contra su papá, el pecado es contra Dios, porque dice contra el cielo y contra ti. Y ese es el problema, o esa es la situación del pecado. El pecado es primero con Dios, porque rompe nuestra relación, y segundo, con las personas que nos rodean, sea papá, sea mamá, sea mi hermano, sea mi hermana, sea mi compañero de trabajo, sea mi compañero de colegio, sea mi amigo, mi amiga, sea mi esposo, sea mi hijo, sea mi hija. El pecado siempre es hacia Dios y hacia las personas que están alrededor nuestro. Eso nos rompe, nos hace romper esas relaciones entre Dios y yo, pero entre yo o usted y los que nos rodean. He pecado. El hijo se levanta a donde su papá y le dice, papi, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre, donde lo ve venir, esta es una escena que a mí me encanta. Es una escena de la historia interesante, porque lo que me hace pensar a mí de esta historia es que el papá estaba esperándolo. Yo pienso que el papá ya sabía más o menos cuánto le iba a durar la platilla. O simplemente él anhelaba, como anhela Dios, vernos a nosotros llegar a su presencia. Él anhelaba que su hijo regresara. Que regresara, no importa cómo. En este caso, llegó hediondo a chancho, olía a chancho, porque no tenía ni qué comer, menos donde bañarse. Este padre estaba esperándolo. Yo me imagino a él sentado a la sombra de un árbol, viendo el único camino polvoroso que había para llegar a su casa, fijándose con la vista fija para ver algún movimiento, esperar que su hijo regresara. Llega el hijo, el padre sale en carrera, el padre se levanta, corre, lo abraza, lo besa y se alegra y manda a mudarlo y manda. Y entonces vean la respuesta del padre. Dice, porque este hijo mío estaba muerto. La pregunta, ¿estaba muerto? Nunca la historia nos dice que él había muerto. Estaba en malos pasos. Estaba comiendo lo que no tenía que comer, gastando lo que no tenía. Dice, mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Igual, no estaba muerto, tampoco estaba perdido. Esto es importante que nosotros realmente lo podamos comprender con claridad. Porque el pecado produce muerte. El pecado lo que nos trae es muerte espiritual. Es una separación. Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado.
Jesús ese es el plan que tiene con nosotros. Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo, a usted y a mí, Él nos anda buscando, Él nos anda tratando de encontrar. Muertos en nuestros pecados, sí, pero cuando vengamos a Él perdona nuestros pecados, Él nos limpia, nos rescata, nos saca, nos da vida. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Es interesante que es importante que entendamos que necesitamos confesar nuestro pecado. Sí, necesitamos entender que somos pecadores, es lo primero. Y una vez que reconozco que yo he pecado o que soy pecador, el paso siguiente es confesarlo, confesárselo a Dios. Es el pecado que nos separa, que nos, que nos, que nos quita la vida. Por lo tanto, necesitamos confesar nuestro pecado. Y confesar nuestro pecado no es decirle, Dios, cometí errores. Perdón, Dios, pequé. ¿Qué pequé? Mentí. Hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Porque usted y yo sabemos lo que no debemos hacer, pero siempre lo seguimos haciendo. Eso es pecado. Entonces, yo reconozco que soy pecador. Yo confieso mi pecado. Y ya vimos como a la mujer samaritana Jesús nos dice, vete, no peques más. Él está listo para perdonar nuestros pecados. Somos nosotros los que tenemos que reconocer que somos pecadores. El reconocer nuestro pecado es el camino a la restauración. Déjeme solamente hacer tres cosas, dar tres ideas como resumen. Lo primero, entonces, es que Jesús en esta historia eleva el estándar de pecado, eleva el estándar de pureza a un nivel tal que nadie pueda considerarse, porque él dijo, ninguno ninguno es inocente, todos han pecado. Elevó el estándar, todos hemos pecado. Lo segundo es que Dios, lo que él está intentando es restaurar nuestra relación. Esa relación entre Dios y el pecador, entre Dios y usted, entre Dios y yo. Él quiere que esta relación que ha sido rota sea restaurada. Sea restaurada. Jesús, en el aspecto del pecado, ¿minimiza el pecado? No, nunca lo minimiza. Él no minimiza la gravedad del pecado. Él ve que es pecado y no le dice, ay, sí, pobrecito, mi chiquito. No, eso no es nada, no. Él nunca minimiza la gravedad del pecado, pero no condena al pecador. No hay razón para sentirse con el dedo señalado de Dios. Es que eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Que todos somos pecadores y entonces tenemos un dedo acusador de Dios encima, diciéndonos, sos pecador, sos pecador. Tenemos que reconocer que somos pecadores porque lo somos. Algunos más que otros, pero lo somos. Pero Jesús lo que anda detrás de nosotros no es para condenarnos, ni para señalarnos. Está detrás tuyo y detrás mío para restaurarnos. Eso es diferente. Y no podemos ser restaurados de la relación con Dios. Y no podemos restaurar nuestra relación con Dios si no reconocemos que somos pecadores. Necesitas reconocer que en tu vida lo que haces es pecar. Es pecar, no es un error, es pecar. El pecado nos trae la separación de Dios. Entonces, es importante reconocer que somos pecadores. Ese es el camino a la restauración. Somos pecadores. ¿Quieres ser restaurado?
¿Quieres ser que tu relación con Dios sea restaurada? Oiga, con claridad. No estoy diciendo de una religión, no estoy hablando de una religión. No estoy hablando de una denominación o de un grupo cualquiera que sea, no. Estoy hablando de la restauración de tu relación con Dios. Es el único que la merece. Es el único que nos da vida, es el único que nos puede traer paz, es el único que nos puede perdonar todos nuestros pecados. Pero para eso yo necesito reconocer que soy pecador. Pastor, es que, o amigo, es que tal vez usted me dice que voy a cambiar de religión. No, yo no estoy hablando de religión, perdóneme. Nuevamente lo repito, estamos hablando de relaciones. Es tu relación con Dios. Es lo que está roto y es lo que se necesita restaurar. Mi relación con Dios. Para poder restaurar mi relación con Dios, tú y yo necesitamos reconocer que somos pecadores. La Biblia lo dice con mucha claridad. Jesús lo dice con mucha claridad. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Usted y yo hemos pecado. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres que tu relación se restaure? Entonces necesitas reconocer que sos pecador. Necesitas reconocer que sos pecador. Y de ahí en adelante Dios va a empezar a trabajar y va a empezar a caminar. Es la próxima lección de hoy en 8. Si Dios lo permite, estaremos hablando de reglas. Estaremos hablando, permítame mencionarles el nombre exacto de la próxima lección, para que usted y yo también estemos listos. Perdón, vamos a hablar sobre la confianza. Es un buen momento para que usted y yo podamos orar. Orar es hablar con Dios. Para que usted y yo podamos empezar a pedirle a Dios que nos muestre cómo poder ser restaurados. Permítame orar. Dios, entendemos con claridad lo que dices en tu palabra. Somos pecadores. Yo soy pecador. Igual, no me quito, no me puedo quitar ese término. No puedo salirme de esa situación. Soy pecador. Gracias porque hace muchos años atrás tú me mostraste que moriste por mí en la cruz, que me perdonas y que has perdonado mis pecados. Me has hecho libre, me has dado la oportunidad de restaurar mi relación contigo. Te pido por cada uno de los que estamos acá, Señor, que tú nos ayudes a entender que necesitamos conocer el pecado, reconocer que somos pecadores, que necesitamos reconocer dónde estamos. Y ayúdanos, Dios, en esta semana a ponernos también en cuentas contigo. Te doy gracias, Dios, por cada uno de los presentes. Te doy gracias, Señor, por Alex, por doña Flora, por Sarita, por Fabián, por doña Rosario, por Aarón y Joana, por doña Virginia, por Esteban, por otros que irán a ver también este video. Que tu Espíritu Santo llegue a sus vidas y les dé la fuerza, la sabiduría para reconocer que son pecadores, que tú no los condenas, que tú estás detrás de ellos para restaurar una relación con ellos y con cada uno de nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.